Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, sí, la clase pasada dejamos una tarea el día de ayer. Y bueno, ayer hablamos un poquito de lo que era la teoría de Bowlby, hablamos de lo que es la crianza respetuosa y hoy vamos a continuar hablando de lo que, mucho más profundidad sobre lo que es la teoría de Bowlby. Vamos a hablar un poquito más de eso. Dejamos una tarea porque vimos lo que eran los estilos de crianza. Y bueno, vamos a darle como respuesta a esto. Vamos a esperar unos minuticos más a que más personas entren en la sala eh, y así podamos tener más audiencia. Si hay alguna persona que acaba de ingresar, que es nueva, me gustaría saber de dónde escribe, su nombre. Entonces, bueno, los leo por el chat. Ajá, aquí dice Diana Jaramillo, buenas tardes desde Medellín. Lisandro dice Bogotá, Colombia, bienvenido. Bienvenida Diana también. Bueno, este camino lo estamos recorriendo desde el día de ayer. Ayer hablamos un poco de lo que era la crianza respetuosa, cuáles eran sus bases. Hablamos de la teoría de Bowlby, un poco de la historia de quién es Bowlby, que es un psiquiatra que desarrolló la teoría del apego y que esta es la base como principal de lo que es la crianza respetuosa. Hay muchos autores también que hablan de la crianza respetuosa, pero él fue como el pionero. Eh, También dejamos algunas investigaciones científicas para que ustedes pudieran ver eh, qué tan significativo es criar desde el respeto y desde el amor y desde la empatía a nivel conductual y a nivel cerebral, ¿no? En los niños, cuáles son las consecuencias de eso. Eh, y bueno, dejamos un caso para el final, a la que le íbamos a dar respuesta, ¿no? También hablamos de los estilos de crianza, hablamos del autoritario, del permisivo y de la crianza respetuosa y de las consecuencias que eso puede acarrear en el cerebro de un niño, ¿no? Cuando criamos desde cada una de estas. Hablamos del cerebro porque para poder acompañar a los niños, desde este proceso de la crianza, primero tenemos que saber el desarrollo evolutivo de cada niño y cómo funciona ese cerebro en cada etapa evolutiva. Y a partir de eso, pues podemos gestionar mejor la crianza. De eso también hablamos. Leo por aquí, dice Anamit desde Maracay, Venezuela. Isa, eh, que está feliz de estar en una nueva formación. Debe ser que ya ha estado en otras. Bueno, bienvenida. Emma Alvarado dice buenas noches desde Río Gallegos, Argentina. Bueno, a mí me alegra mucho saber que tantas personas estén interesadas en aprender sobre la crianza respetuosa, en hacerlo distinto, en aportar un granito de arena, porque además ustedes van a ser portavoces de esta información que yo les estoy facilitando en este momento, porque la intención es que ustedes puedan duplicar esta información, que puedan llevarla a cada rincón en donde ustedes están. Entonces, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Angelice Vera. Para los que están entrando hoy por primera vez, soy psicóloga clínica, soy de Venezuela, específicamente del Zulia. Soy especialista en crianza respetuosa, en duelo, en pareja, en la psicología de la salud y soy magíster en sexualidad también. Y bueno, hoy los estoy acompañando desde esta formación y también soy portavoz a través de UNICEF, que es una organización humanitaria que está en el mundo, pero específicamente aquí en el Zulia, pues yo llevo este tipo de formaciones a las comunidades, en donde educamos a padres, cuidadores, sobre lo que es la crianza respetuosa y de qué forma se puede hacer distinto desde la empatía, desde la asertividad y de la responsabilidad. Aquí también me dice Sonia Gómez desde República Dominicana.
Sandra Mendoza, venezolana, Zuliana, está en Quito, Ecuador. Bueno, bienvenidos todos. De verdad que me alegra mucho que puedan conectarse, ¿no? Bueno, estoy desde dos dispositivos. Estoy desde mi lacto y pero mi lacto tiene fallas con el audio y con la cámara. Entonces estoy también desde mi móvil y desde allí pues me están viendo. Entonces miro para acá, miro para allá. Y desde mi móvil pues estoy leyendo los chats y desde mi computadora pues reproduzco la información. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, vamos a recordar un poco la tarea, ¿no? La tarea que les coloqué ayer, que era, según todo lo que habían leído de lo que les dejé ayer, eh, quería que respondieran esta pregunta y es ¿por qué el castigo físico es contraproducente para el desarrollo cognitivo y emocional? Me gustaría leerlos. Vamos a empezar con esa primera pregunta. ¿Por qué el castigo físico es contraproducente para el desarrollo cognitivo y emocional? Los leo. Voy a darle algunos minutos para que puedan formular la respuesta. Aquí Fanny dice, hola, soy de Salta del Norte, en Argentina. Buenas noches, un gusto. Bienvenida, bienvenida. Ayer no pude comunicarme más después del receso que hizo la profe Sandra. Ok, ok. Bueno, voy a volver a repetirles la pregunta. ¿Por qué el castigo físico es contraproducente para el desarrollo cognitivo y emocional? Ajá, aquí Catalina dice, afecta directamente el autoestima. Si es correcto, el autoestima se ve afectado. Es traumático, dice Abrael. Es traumático, deja muchas heridas físicas y emocionales. Porque aquí Andreina Alfonso dice, porque los niños reprimen sus emociones. Sí, una de las primeras, de lo que se debe hacer para regular las emociones es aprender a identificar las emociones. Y cuando se da el castigo físico, los niños aprenden a reprimir esas emociones y no a identificarlas. Dice Isa, es dañino ya que disminuye el rendimiento académico, ya que el miedo interfiere con su capacidad de concentración. Exactamente, el castigo físico influye en el pensamiento, en el razonamiento, en la toma de decisiones, genera inseguridad, genera miedo. Sandra Mendoza dice también algo muy importante, pueden presentar secuelas de ira, aunque el castigo físico puede generar miedos e inseguridades, el castigo físico también puede ser una copia de esto mismo que estoy viviendo. Entonces, bueno, si yo siento que el castigo físico es la única forma en la que puedo reprender, pues yo también voy a hacer lo mismo. Entonces los niños muchas veces se vuelven agresivos y también quieren castigar de manera física a otras personas. Dice aquí Sonia Gómez, el castigo físico afecta de manera negativa. Allá va. De manera negativa, la evolución de un niño le causa trauma de miedo. Gianni dice, establece acondicionamiento cognitivo, crea creencias limitantes, en ocasiones shock emocionales, agrede su autoestima, exactamente. Merlinda dice, afecta sus emociones y reprime generando niños violentos. Isa dice, incide en los problemas de memoria y atención, exactamente, puede generar estrés crónico, pueden haber alteraciones altas en el cortisol, que es la hormona del estrés. Afecta el vínculo de los niños con sus padres para poder relacionarse y conectarse con otras personas, exactamente, porque si las figuras primarias, que son mi mamá y mi papá, generan violencia, para mí el niño empieza a entender que todo lo que está a mi alrededor también puede generarme violencia. Entonces me crea dificultades en la relación. Entonces miren todo lo que afecta, ¿no? El castigo físico. No tiene ningún beneficio, sino que más bien tiene consecuencias contraproducentes en el proceso de desarrollo del niño. Ahora bien, yo les dejé también un caso práctico. Vamos a analizarlo aquí. Crea patrones de conducta agresiva, exactamente. Todo se ve afectado. Todo el proceso de desarrollo y evolución, como dice Merlina, se ve afectado. Se ve sumamente afectado. Ajá, hay reducción de resolución de problemas, todo eso. Miren, yo les dejo un casito también para que ustedes pudieran un poco
poder mirarlo, ¿no? Y dice, analiza una situación donde un niño de 3 años hace una pataleta en público, una pataleta, una rabieta, se tira en el piso, no quiere colaborar. Está en su proceso de crisis, está en su proceso de llanto, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo intervenirías desde cada estilo de crianza, el autoritario, el permisivo, el respetuoso? Ustedes están viendo la proyección, porque pareciera como que si se se hubiese salido. ¿La están viendo? ¿La pueden ver? ¿Me pueden indicar si están viendo las diapositivas? No, no las están viendo. Sí, parece como que se me desconecté. Ajá, ya como que volví. Debe ser un problema con mi internet. Voy a volver a proyectar. Ok, ahí sí la están viendo, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces, era analizar una situación donde un niño de 3 años hace una pataleta en público. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? Pensando desde cada estilo de crianza, el autoritario, el permisivo y el respetuoso. Entonces, bueno, ustedes ponen desde el autoritario, se interveniría de esta manera. Desde el permisivo de esta manera y desde el respetuoso de esta manera. Entonces, leo sus comentarios. Tienen unos minutos para responder y yo poder leer e interactuar con ustedes. Coloquen así, autoritario de esta forma, permisivo de esta forma, respetuoso de esta forma. Okay. Sí, lo que queremos es como mirar cómo desde cada estilo o de crianza poder mirar, ¿no? Y diferenciar desde cada estilo cómo se ve, ¿no? Y dice, el permisivo ofrece distracciones y soborno. Muy acertada la respuesta, Isa. Es muy cierto. No establece límites claros, minimiza la importancia de la pataleta. Justamente eso es lo que hace el permisivo. Ofrecer distracciones y soborno. Como que si dejas de llorar, te doy una chupeta, te doy un caramelo, te llevo al parque. Ay, mira, te están mirando. Va a venir esa señora y te va a regañar. Eso. Exactamente es lo que hace el permisivo. Y el autoritario suele levantar la voz, amenaza con castigo. Excelente, Lucía, excelente, así es. Grita, se desespera, dice, mira que te voy a pegar, me tienes cansada, mira que estoy pasando pena. Si no te levantas te voy a dar duro, lo agarra por la mano y lo estruja, lo mueve. eh, y entra también en una crisis, en una pataleta también el autoritario. Y suele involucrar violencia física y violencia verbal. Aquí dice Lourdes, el permisivo crea confusiones, exactamente. Aquí se dice, el autoritario exige obediencia inmediata, impone su voluntad, amenaza y castigo. Exactamente, exactamente así. El adulto se frustra si el autoritario entra en un estado de frustración, porque está funcionando desde el cerebro inferior, ¿no? Desde la lucha, desde la huida, desde la ira, ¿sí? Dice aquí, Catalina, desde el autoritario con maltrato verbal o físico, permisivo acceder a lo que el niño desee, respetuoso ponerlo en el nivel del niño, decirle que comprendemos su emoción, que respire, que logre calmarse y llegar al diálogo. Exactamente, muy, 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 muy bien, Catalina. Merlina, el permisivo le da lo que quiere. El autoritario lo amenaza y reacciona con violencia. Exactamente. Si, por ejemplo, la pataleta es en un supermercado, porque fueron de compras y el niño quiere que le compren algo, entonces el permisivo termina comprándolo para evitar la pataleta. Fanny dice ponerse a la altura del niño es lo que hace una crianza respetuosa. El permisivo, permitir que el niño capte cómo puede manipular al adulto. El respetuoso lo mira en silencio, busca comprender la emoción, le da nombre a esa emoción, el respetuoso.
Respetuoso le dice, entiendo que estés molesto, entiendo que tengas rabia, ¿sí? Porque lo primero es hacer que el niño identifique cómo se está sintiendo. Lo segundo es mantener mi postura desde el amor, la empatía y el respeto. Entiendo que te sientas molesto, pero en este momento no puedo comprarte el juguete. En otra ocasión lo podremos hacer. Eso no me va a garantizar que el niño no deje de llorar. O sea, el que yo diga esto no va a hacer que el niño deje de llorar, pero es para que el niño también entienda, comprenda que igual mantenemos el límite. O sea, la norma está allí y no se puede modificar, aunque él se sienta así. Y lo acompañamos en ese proceso. Aquí dice Isa, respetuoso, los padres mantienen la calma, regulan primero sus emociones para no escalar la situación, validan las emociones del niño, establecen límites claros, exactamente. Aquí Sandra dice respetuoso, permite que se calme y luego de allí llegar a la conversación. Así es, exactamente. Bueno, muchas gracias por su participación. Eh, de verdad que me alegra mucho que todos puedan participar y que esto no sea como un monólogo y todos podamos aquí hablar. También les dejé unas lecturas eh, para que pudieran como ir leyendo. Sin embargo, se acuerdan que ustedes van a obtener material en este proceso de la formación, algunos materiales que les van a servir para poder difundir de alguna manera más profunda todo esto que estamos mirando aquí. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el segundo módulo. Aquí ya va. Ok. Hoy vamos a hablar un poco más de manera más extensa de la teoría de apego de John Bowlby y de Mary Ainsworth, que complementó lo que era la teoría de Bowlby. Y vamos a hablar del apego seguro, del evitativo, del ambivalente, del desorganizado. Y vamos a dar algunas herramientas para fortalecer el vínculo con el contacto físico, con la comunicación, con la empatía y con respuestas sencillas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la teoría de Bowlby. Vamos a hablar un poco de eso. Ah, Fanny dice, no sé qué me perdí ayer. Bueno, ayer hablamos un poco, Fanny, de la definición de la crianza respetuosa. Hablamos de quién era Bowlby, hablamos de los estilos de crianza y hablamos sí, de los estilos, y hablamos de los estilos de crianza, exactamente. Vimos algunas evidencias científicas de cómo la crianza respetuosa es beneficiosa para el desarrollo evolutivo del niño y también hablamos del cerebro, de la importancia de conocer la etapa evolutiva y el desarrollo del niño a través del cerebro, porque es lo que nos va a permitir de alguna manera entender para gestionar. De eso hablamos. Poco para hacerte un resumen. Pero no se perdieron mucho. También interactuamos mucho para conocernos y bueno, en eso estamos. Hoy no se pierdan ninguna más clase, estén aquí pendienticos. Hoy vamos a hablar de la teoría de apego, como les expliqué, y vamos a darle continuidad a la clase. Entonces, vamos a hablar de los estilos de apego, ¿verdad? Y los estilos de apego son patrones que son duraderos, que permiten una conexión emocional y que estos patrones y esta conexión emocional se logra a través o se forma a través de la infancia. Y que estas conexiones influyen significativamente en cómo nos relacionamos con los demás a lo largo de nuestra vida. Eso es sumamente importante. Existen 4 estilos de apego, como les expliqué, el seguro, el evitativo, el ambivalente o ansioso, también le dicen, y el desorganizado. Cada uno se origina a partir de las interacciones tempranas con los cuidadores y moldea las expectativas, emociones y comportamientos en las relaciones íntimas de amistad, familiares y en la adultez. Y aunque se forman desde la niñez, estos estilos de apego pueden tener consecuencias en la niñez y pueden tener consecuencias en la adultez, ¿sí? Y tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos, con cómo establecemos el vínculo y la conexión con los demás. Entonces,
El apego, John Bowlby tiene como algunos conceptos centrales, porque no pudiéramos hablar, pasar toda la noche aquí hablando, pero vamos a extraer como lo más importante, porque acuérdense que ustedes van a reproducir esta información y yo quiero que sea fácil y accesible para ustedes de entender. Entonces, Bowlby plantea que el apego es una necesidad biológica, como respirar, como beber agua, como comer. Entonces, el llanto, la sonrisa y el seguimiento del bebé son conductas de apego que son natas, instintivas, diseñadas para mantener al cuidador cerca, protegiéndolo de los depredadores y de otras cosas, ¿no? Y de la gente, del hambre, de la sed. Entonces, los niños instintivamente tienen conductas que llevan al que está a su lado a protegerlo y a cuidarlo. Entonces, cuando el niño llora, nosotros ya sabemos si es por hambre, si es por sueño, si es por agua, ¿sí? Porque creamos ese vínculo. Pero eso que el niño hace, no lo hace cuando está pequeño, no es igual cuando está pequeño que cuando está adulto. Cuando está pequeño lo hace como una manera de decirle, mira, me estoy sintiendo mal y es instintivo, o sea, es innato de mí. Entonces, bueno, esa es el apego como necesidad biológica, no para crear vínculos, sino más bien como para protegerme. Ok. Bowlby también habla dentro de su teoría de otro concepto que es la base segura. Y él plantea que esta base segura es el papel fundamental del cuidador. O sea, el papel fundamental del cuidador es que el niño puede explorar el mundo cuando el niño se siente seguro y sabe que puede volver a su figura de apego si se siente amenazado o asustado. Se atreve a ser más autónomo y a aprender del entorno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la base segura es que el niño pueda alejarse de ti, pueda ir a explorar el mundo, pero saber que en cualquier momento va a regresar y tú vas a estar ahí. Que tú vas a estar allí para consolidar el vínculo, para acompañarlo, para estar presente. Ese es el concepto de base segura que plantea John Bowlby. Y él dice también que tenemos modelos operativos internos, ¿verdad? Que él plantea que tenemos dos modelos. El modelo de una persona digna de ser amada y cuidada, que tiene que ver con mis pensamientos y lo que yo me pregunto acerca del vínculo, y el modelo o lo que yo refiero hacia los demás, en donde digo, son las personas de confianza, estarán disponibles cuando las necesites, pero también hay un modelo conductual en donde yo también hago conductas basadas en este apego o en este amor que siento con el otro. Estos modelos internos actúan como un guión o como un mapa que guía las expectativas, las emociones, los comportamientos en futuras relaciones. O sea, a partir de estos dos modelos, tanto el interno como el que yo me pregunto hacia los demás, yo puedo crear, puedo hacer una interacción entre ambos y puedo crear un guión para vivir mi vida. Entonces, por eso es que es tan importante esto de los estilos de apego, porque a partir de eso el niño va entendiendo o va comprendiendo su lenguaje interno y el lenguaje hacia los demás. Entonces, yo a partir de todo esto, entonces Bowlby plantea que que existen muchísimas formas de conectar, pero que él las simplifica en cuatro. Entonces vamos a hablar del apego seguro, que es el que todos deberíamos tener, que es el que nos permite tener la base de la confianza y la base de la autonomía. Entonces, ¿qué dice Bowlby acerca de esto? Y lo vamos a hablar desde la infancia, porque pudiéramos hablarlo de la infancia hasta la adultez. Pero en esto de la crianza respetuosa nos vamos a basar en lo que es la infancia, las primeras etapas que son los que nos van a permitir que el desarrollo evolutivo a medida que el niño vaya creciendo vaya siendo eficaz, vaya siendo productivo. Entonces, por ejemplo, Bowlby plantea que el cuidador actúa como una base segura en este tipo de apego, respondiendo de manera consistente y sensible a las necesidades del niño. Y esto, a su vez, hacer esto, que el cuidador haga esto, lo que hace es que el pensamiento interno del niño diga, soy digno de amor, los demás son fiables, están ahí para mí,
cuando yo los necesite, puedo contar con ellos. Y además de eso, también esto permite que el niño tenga un comportamiento, que explore con confianza. Si se angustia con la separación, sabe que pronto puede regresar y van a estar allí sus padres y que nada va a pasar. Esto es el apego seguro. Desde esta forma deberíamos actuar todos. Sería como la manera correcta de hacer. Pero hay otros tipos. Hablamos del seguro. Ajá. Luego tenemos el apego evitativo, que este está enmarcado en la autosuficiencia. Y entonces Bowlby plantea que en este apego evitativo el cuidador fue consistentemente rechazante, distante o insensible con el niño. Entonces, ¿qué aprendió el niño desde esta conducta del cuidador? Que mostrar una necesidad de afecto no era efectivo e incluso resultaba en rechazo, porque cuando se acerca entonces papá como que, échate para allá, dame espacio, ¿sí? Entonces el modo interno del niño o los pensamientos internos del niño empiezan a decir, no debo mostrarme vulnerable, debo ser autosuficiente porque los demás no son confiables. Es como con el pensamiento que se va creando el niño. Y el comportamiento es que el niño muestra una falsa independencia, evita al cuidador y no parece afectado por la separación. Pero todo esto es una coraza que se crea el niño. Entonces, mire cómo va, cuáles son, miren, vayan viendo cuáles son los efectos que estos tipos de apegos van generando en el niño. Luego tenemos, esto es desde que están pequeños hasta que ya están en la adultez. O sea, claro, ahorita estamos hablando de la infancia, estamos hablando desde que están muy pequeños hasta como la adolescencia. Pero a partir que empieza la adultez y nosotros empezamos a ser adultos, se empieza a juntar todo esto con otras heridas y se empiezan a complicar un poco más las cosas. Y empezamos a tener muchos más problemas a niveles mentales y emocionales. Entonces ahora tenemos el apego ambivalente o ansioso, que es la incertidumbre en el vínculo. Y Bowlby plantea que aquí el cuidador fue inconsistente, a veces respondía de forma adecuada, pero otras veces era insensible o intrusivo, y el niño nunca supo qué esperar de su cuidador o de su papá. Entonces, ¿cuál es el pensamiento interno del niño? Debo exagerar mis necesidades para asegurarme de que me presten atención. Entonces, son niños que tienen muchísimas conductas porque necesito que me mires, que me veas, que sepas que estoy aquí y no estoy seguro de si los demás estarán disponibles para mí. Entonces hay cierta inseguridad, o sea, me van a dejar, mi papá me va a abandonar. Tienen esa sensación de que cualquier cosa mala puede pasar. Y el comportamiento del niño es que es un niño ansioso, es aferrado, se angustia intensamente con la separación, busca el contacto, pero a la vez se muestra enfadado y es difícil de consolar. Entonces, desde este apego, ¿no? Ahora vamos con el otro apego, que es el apego desorganizado. Vayan viendo si lo van identificando en cada uno de ustedes y bueno, lo van aquí escribiendo porque bueno, no somos perfectos, somos seres imperfectos y por algún punto, porque además esto no es como fijo, podemos pasar en etapas de nuestra vida por alguno de estos apegos. Entonces, bueno, ¿en qué apego están ahorita? Entonces luego tenemos el apego desorganizado que habla de la confusión entre el miedo y el amor. Entonces Bowlby plantea que este estilo no es solo de Bowlby. Aquí se sumaron otras investigadoras como Ainsworth, Mary May y Judy Salomón, pueden leer sobre ellas. Entonces ellos plantean que se asocia a cuidadores que son una fuente de miedo para el niño, por ejemplo, a través del abuso, la negligencia o un trauma no resuelto propio del cuidador. Entonces son
Papás que no se dan cuenta cuando un niño está siendo abusado, son papás que no están pendientes de si los niños comieron, si se bañaron, si fueron a la escuela, si hicieron las tareas, son negligentes totalmente. Y tiene que ver también si el cuidador también pasó por un proceso de trauma similar a él. Entonces, el cuidador es a la vez la fuente de seguridad, pero también es la fuente de terror, ¿sí? Aquí el modo operativo interno, el pensamiento del niño es la persona que me debe proteger, es también la que me daña. No sé cómo actuar. Es terrible, terrible este apego, ¿no? Es conflictivo, es difícil. Y el comportamiento del niño aquí es que muestra conductas desorganizadas y contradictorias, como por ejemplo acercarse y luego congelarse o mostrar miedo en presencia del cuidador. Estos son los apegos desorganizados. ¿Cuáles pudieron evidenciar ustedes a partir de lo que hemos estado conversando? Los leo. De repente no en ustedes mismos, pero sí en un vecino. De repente ustedes trabajan en una escuela y de repente lo vieron en algún niño. ¿Cuál de estos apegos han percibido? Ajá. Abrael dice que todos son de él, que él pasó, lo que entiendo es que ha pasado por todos. Ok, los leo. Sí, como les dije, muchos pasamos por este estilo, por varios estilos de apego. En algún punto lo más recomendable es hacer consciente eso como papás. O sea, es acompañar a papá desde el amor, como les dije ayer, desde la empatía, desde la comprensión, desde la compasión también, y mirar y poder guiar a papá y acompañarlo y decirle, mira, este como es el apego desde el que estás trabajando, vamos a hacerlo distinto. Porque lo primero para poder sanar es hacer consciente, o sea, decir, mira, desde aquí es que yo estoy funcionando. Y ese es como el paso ganado para poder hacer cambios significativos. Dice aquí Elvira, ¿qué sucede cuando coexisten diferentes tipos de crianza? ¿Cómo afecta esto al niño? Es terrible. Es terrible porque el niño no sabe, y ayer hablábamos de eso, porque ayer decíamos, ¿qué pasa cuando estoy en casa? Pero además de eso está mi mamá, que es la abuela, está un tío, o sea, vivimos muchas personas, y entonces pasa que yo doy una orden, pero abuela dice una cosa, pero tío dice otra cosa. El niño entra en una crisis terrible porque no sabe a quién escuchar, y entonces en ese proceso se crean alianzas. Entonces, ¿qué pasa? El niño dice, yo me voy a quedar o me voy a liar con el que mejor me convenga, con el que según para mí, es el que me trata mejor, es el permisivo, es lo que yo es hacia donde se va a ir el niño. Entonces, eso es demasiado, eh, tiene muchas consecuencias significativas para el niño cuando está entre muchos estilos de crianza. Dice aquí Isa, ambivalente lo visualizo mucho en mis alumnos. La licenciada Sandra Portillo dice, es una evaluación psicológica. Cuando mi niño tenía 2 años me dijeron que nuestro apego era ambivalente. Mira, qué chévere. Y lo pudiste hacer consciente. Lucía Cortés dice, cuando se trabaja con familias se pueden observar todos, especialmente si son vulnerables. Exactamente. Emma Alvarado dice, evitativo de parte de mi hija adolescente en este tiempo. Sí, en la adolescencia es el proceso. Es un proceso bien chévere si lo sabemos llevar acompañado. Cuando llevamos este se minimiza, o sea, es menos difícil, es más transitable, pero llevar el proceso de la adolescencia solo, porque ayer les explicaba también que la crianza tiene una característica eh, principal que muchos papás no ven y es que la crianza es muy solitaria, muy, muy solitaria. Tenemos muchas personas a nuestro alrededor para enjuiciar, para criticar, para decirnos cómo hacerlo de la manera correcta, pero a la final no están. Solo el que vive la crianza solo sabe cuáles son las goteras de su casa, lo que experimenta. Entonces es muy solitaria la crianza. Dice Luisa Cortés, a veces están los tres estilos. Elvira dice, en la escuela veo niños que han sido abandonados por uno de los padres y he notado que suelen ser abusivos y presentan muchas dificultades para aceptar el apoyo que se les quiere ofrecer. Exactamente, porque viven desde el abandono. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué son abusivos?
porque ese es el mecanismo de defensa que he utilizado para no sentir más dolor, o sea, para que tú no vengas a dañarme. Merlinda dice, por todos hemos pasado los diferentes apegos, trabajo con niños, ajá, exactamente. Marieli Belis dice, es difícil, mi hijo va a una fundación, ahí hay un niño en particular, hace berrinches y le pega a los otros, creo que tiene una crianza bastante fuerte, creo que es un apego insano. Fanny dice, yo también pasé por varios, tengo dos hijos, los crié sola, pero son muy diferentes, uno jamás le toca un pelo, sin embargo el varón sí le di. Claro, es que en algún punto de la vida, y eso también lo miramos ayer, y es que la crianza es lo bonito de la crianza es entender que a veces utilizamos ese cerebro inferior, reptiliano, en donde a veces la ira nos gana, pero nosotros dentro del proceso de la crianza respetuosa tenemos un superpoder y es el poder de reparar, de poder decir, o sea, esto que hice estuvo mal y voy a cambiarlo y permanecer dentro de ese cambio el de hacerlo distinto, las ganas de hacerlo todos los días distinto, porque además la crianza, como tú dices aquí, Fanny, cuando uno tiene dos hijos, tiene tres, o tiene cuatro, tiene cinco, el proceso de la crianza se complica más, porque lo que me funcionó con el primero, es posible que no me funcione con el segundo, no me funciona con el tercero, no me funciona con el cuarto, porque todos tenemos distintas personalidades, aprendemos de distintas formas y obviamente quizás el método te funcionó con el primero, pero con el segundo hay que hacerle algunas adaptaciones para que pueda funcionar, hay que hacerle variaciones, cambiarle, o sea, es todos los días ir aprendiendo, ir mirando, ir probando, ¿sí? Alba Lucía dice, qué bueno conocer esto antes de tener hijos. Si lo hubiese sabido antes, quizás habría sido mucho mejor mi estilo. Algunas veces fui evitativo. Y además también hablamos la clase pasada, la de ayer, en que la crianza también no hay un manual realmente para criar, pero sí traemos como una guía de cómo nos criaron nuestros papás. Y de repente nosotros vamos tomando de esa crianza lo que nosotros creemos que puede funcionar en la de nosotros. Y si de repente tenemos este pensamiento, bueno, a mí me pegaron, yo llevé golpes, pero yo estudié, trabajé, mira, soy una persona preparada, y no cometí tantas locuras, pero está bien, pero ¿y dónde cuando tú te empiezas a mirar internamente y te preguntas a ti mismo, ¿cómo me hubiese gustado a mí, cómo me hubiese gustado a mí que mis papás lo hicieran distinto? ¿De qué otra forma lo hubiesen podido hacer? Sin generar golpes, sin generar maltratos verbales, físicos, emocionales, ¿sí? Entonces, es así, tú lo hiciste, Alba, como tú creíste que era correspondiente, pero ahora lo estás viendo distinto y eso es lo importante, el entender que, o sea, la crianza no se termina, la crianza prosigue hasta que los hijos están grandes, todavía los estamos criando, porque siempre regresan a nosotros. Sandra dice, la situación de migración, donde sienten el abandono de los padres y los adolescentes, quedan en el cuidado de otros, eso también influye. Sí, la migración es la desmembración de la familia, Dios. La migración ha dejado estragos en los niños, sobre todo porque quedan con abuelos, quedan con tíos, cambia todo su sistema, todo el sistema cambia, cambia el lugar donde viven, cambia la crianza, cambia la forma en la que se vinculan, o sea, es un proceso de duelo muy, muy profundo, el proceso de la migración. Lucía Cortés dice, tuvo un caso de un niño de 11 años que empezó a agredir a sus compañeras. Especialmente eran niñas. Cuando realicé el seguimiento y la visita domiciliaria, se encontró que él presenciaba cuando el papá le pegaba a la mamá. Los padres se estaban separando. Había negligencia con los niños, descuido permanente con la abuela. Imagínate, cuando hay violencia es terrible, porque los niños empiezan a copiar ese estilo de vinculación, ¿no? Y empiezan a vincularse desde la agresión. Eh, ok, ¿cómo saber si mi hija tiene un apego seguro? ¿Cómo saber más, más bien para saber si tu hija tiene un apego seguro, mírate a ti? ¿Qué le has ofrecido de lo que hemos visto? ¿Cómo han sido tus características en el proceso de la crianza? ¿Estás ahí para ella? ¿Eres empática? ¿Eres respetuosa? Porque si esas han sido tus características, de seguro tu hija tiene un estilo de apego seguro. Porque los apegos consisten de lo que damos o parten de lo que damos, de lo que entregamos como papás, como cuidadores, como tíos, como primos, como hermanos. De allí parten los apegos, de lo que le entregamos a cada niño.
Ok, aquí dice Fanny que se arrepintió, le prometió no volver a pegarle, pero es muy manipulador, tiene 13 años. Dice, todavía duerme conmigo. Bueno, tiene 13 años, debería tener como su espacio ya para él solo, su espacio, porque además está a los 13 años, es la etapa de la independencia, es donde ellos empiezan como a separarse de mamá y de papá. Entonces creo que eso no lo va a ayudar mucho, ¿no? Y sería bueno que buscaras orientación, o sea, un acompañamiento psicológico para mirar de dónde viene esta manipulación, ¿no? En mi caso fue diferente, mi mamá nunca me pegó, dice Mariali. Tengo 3 hijos y a la primera creí que con bastante rigor, pero con el segundo no tanto. Con el último estoy en el proceso de la crianza respetuosa, ya que él es muy diferente a los otros. Sí, o sea, el primero paga como todas las consecuencias porque estamos en ensayo y error, ¿no? Eh, pero no importa si con el tercero lo estamos haciendo, lo importante es hacerlo, porque lo importante es cambiar en el momento que sea, pero hacerlo. Dice Karina, gracias. Yo no sé cómo explicarle a mi hijo porque no lo dejo jugar muchos videojuegos o estar en pantalla, porque no deja de insistirme diariamente durante todo el día. ¿Tiene que ver con el apego seguro? No. Sí, anteriormente hay que mirar muchos contextos aquí, ¿no? Porque el tema de las pantallas y los videojuegos tiene que ver mucho con en qué edad o en qué momento le diste acceso a esas pantallas. Hiciste un contrato con él para acceder a esas pantallas, hay un contrato establecido, escrito, hay una estipulación de las horas, le ofreces otras opciones eh, porque le estás quitando las pantallas, o sea, ofreces otras cosas, rompecabezas, Lego, jugar con él, o sea, porque no es solo quitar, es que otra cosa le estás ofreciendo, ¿sí? Para que pueda distraerse. Mi hermana menor durmió conmigo hasta los 13 años, hasta que trabajamos y logró dormir en su espacio sola. Bueno, todo es cuestión de, como les dije, o sea, cada quien mira su crianza o hace con la crianza lo que puede. Lo importante es tomar de cada cosa como lo mejor y ir probando cómo nos va funcionando con nuestros hijos, obviamente, sin maltratos, porque el maltrato pues sí no está permitido. Excelente tema, dice Mirilla. Muchas gracias, mi hija estudia, yo cuido a mi nieto. Estoy teniendo algunos problemitas con el internet, se me desconecta y se me conecta. Estoy aquí tratando de conectar otra vez, pero mientras pues seguimos interactuando. Dice aquí, mi hija estudia y yo cuido a mi nieto, y es un estilo evitativo de mi hija hacia mi nieto, y cuando están juntos se pelean, parecen hermanos. Y lo que decimos los abuelos está bien hasta que llegas. Si le afecta a mi nieto estos diversos estilos de crianza, claro que sí. Tendrían que sentarse a organizar y a conversar y cuáles son los aspectos positivos de lo que están haciendo y cuáles son los aspectos negativos. Y coordinar de qué manera lo pueden hacer, porque además están todos juntos, entonces tienen que coordinar cómo va a ser la crianza, tienen que haber acuerdos, tienen que haber normas, cada uno tiene que establecer cómo lo van a hacer para que ninguno se desautorice, habría que ver por qué tu hija está desde este apego evitativo. Ajá, déjeme una pausa aquí para ver qué está pasando con mi internet. Bueno, seguimos leyendo aquí. Joana dice, esta clase es muy reveladora. Cada diapositiva, una radiografía. Yo he ido del estilo seguro a veces, ambivalente y con su papá es seguro, pero mayormente desordenado. Eso es la intención. La intención es que ustedes puedan mirarse aquí, que puedan verse, no para juzgarlos, no para criticarlos, sino que puedan mirarse y decir, bueno, ahora cómo lo vamos a hacer distinto, qué tenemos que hacer para hacerlo distinto. Sí, se desconectó Merlinda, pero ya lo estamos solucionando. Ya estoy aquí otra vez conectándome al internet. Estoy teniendo algunos problemitas con eso, pero ya lo estamos solucionando. Ok. Buenas noches. Mi hija tiene 10 años, todavía no quiere dormir sola en su habitación. Ok.
Bueno, el paso de dormir sola es un paso que se hace desde el acompañamiento, desde en ocasiones tener que dormirla en su cuarto, en su cama sola, y luego yo retirarme desde el amor, no es desde la rigidez, desde que me tienes que dormir sola, vete para tu cuarto y ya te tienes que quedar allí, no, se hace desde el amor. Y desde el amor es, bueno, yo entro en tu espacio, te acompaño en este espacio, pero luego me retiro y ir haciendo estos pequeños cambios que son significativos y que generan un cambio hasta que ella pueda quedarse sola en su habitación, pues. Porque si duerme contigo y tiene 10 años, imagínate, lleva 10 años durmiendo contigo. Entonces, eso es un duelo, es una separación y eso de alguna manera nos afecta. Y aparte que ya va entrando en la adolescencia, entonces es acompañarla desde la compasión y desde la aceptación en este proceso. Ajá, ¿qué pasa cuando un niño de 13 años quiere pasar más de 4 horas en la PC? Pasa de todo. Se mueren las neuronas, se vuelven adictos, pasa de todo. Se interrumpe o se daña el proceso del sueño. Se pierde la concentración, se pierde la atención, o sea, pasan millones de cosas cuando un niño quiere durar 4 horas en una PC jugando. Y más si además de eso le sumamos a que el juego sea agresivo, eh, que incite a la violencia física, a la violencia verbal, además del peligro de conectarse de repente en línea con otras personas desconocidas. Siempre que tenemos un dispositivo, ya sea móvil, ya sea una PC o un televisor, nosotros tenemos que establecer límites y normas cuando entregamos o cuando damos acceso a ese tipo de cosas. Entonces, si yo desde el principio no coloco este tipo de límites y normas, voy a tener dificultades y voy a tener situaciones difíciles durante el proceso. Entonces, yo te recomiendo que primero no se lo quites de golpe, porque entonces eso también va a ocasionar bastante problema, pero sí que vayas disminuyendo las horas en la PC hasta que llegue un punto en que ya no le des la PC. O se la deje en un horario razonable, que a partir de los 13 años la Asociación Venezolana, perdón, la Asociación Española de Pediatría estableció como unos horarios, unas edades unas edades y unos horarios. Entonces, a partir de los 13 años se recomienda 2 horas, 2 horas, más nada. Mi hijo tiene 13 años y 10 años y aún quiere que yo duerma con ellos. Bueno, no está mal que una noche de repente dormamos, o sea, eso no lo veo mal. Y si tú no te sientes incómoda y tú sientes que, bueno, que todavía pueden dormir contigo y eso no afecta tu privacidad, no afecta eh, tu confort, porque además nosotros los adultos necesitamos como nuestros espacios, no hay ningún problema. Pero si eso está afectando todo eso, no es recomendable. No es recomendable, sino que es recomendable que ellos tengan su espacio. Ya me estoy conectando para colocar las diapositivas. Denme un chancecito aquí. Aquí dice, ¿cuál sería la edad adecuada para empezar a transicionar o que el niño duerma solo? Y si fuese autista, ¿sería el mismo rango de edad? No, no. Con los niños autistas, el proceso de la crianza es totalmente, con todos los niños, el proceso de la crianza es distinto. Eh, Además que ellos ven el mundo de una manera muy distinta como nosotros lo podemos percibir y entonces con ellos hay que aplicar otros métodos. Habría que evaluar qué tipo de autismo tiene tu niño, cómo lo están llevando, cómo está el proceso de eso, como para darte una recomendación, porque no hay mucho contexto. Pero tú puedes empezar a hacer esa transición para que duermas solo a partir de los 3 años. Eh, Ajá, aquí dice Noelia. Hola, ¿cómo ayudarlo a que duerma solito? Tiene 3 años en la pieza porque él hacía su descanso desde el añito. Con amor, con mucho amor. O sea, esa transición tiene que ser con mucha paciencia, con mucho amor,
con acompañamiento, como les dije, no es que te vas a tu cuarto solo y vete a dormir allá, no, 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 es que yo te acompaño a ese cuarto, yo me quedo contigo, yo espero a que tú te duermas, yo me retiro, de repente en la madrugada se va a poner a llorar y se va a pasar otra vez a mi cuarto, yo con mucho amor me levanto, con mucha paciencia, te vuelvo a acostar en tu cama, me acuesto contigo, espero que te duermas, me vuelvo a pasar, o sea, es de paciencia. Es un trabajo y es un trabajo que se tiene que hacer con mucha, mucha, mucha paciencia, con mucha paciencia. Bueno, aquí dice Julexis, que qué pasa cuando un niño utiliza la tablet para escuchar música, porque de esa manera se puede dormir. Bueno, pero escucha la música viendo la tablet o pone la tablet y la música suena y él se queda dormido. ¿Cómo es el procedimiento allí? Ok, estoy aquí tratando de conectarme, pero parece que no quisiera colaborar. Ay, Dios mío. Ajá, ya, parece que sí está cargando. Ajá, aquí dice pone la música. Bueno, si pone la música no hay ningún problema. Busca un radiecito y quita la tablet y deja que en el radiecito coloque la música. No hay ningún problema con eso. Voy otra vez a proyectar. Creo que me tienen que dar como el acceso para poder proyectar, ¿será? Bueno, me deja aquí. Vamos a esperar. Ok, ahorita vamos a visualizar unos casos para que podamos hacerlo, podamos mirarlo mejor y entenderlo mejor. Pero el administrador, ¿será que me da como el acceso? Deme un minuto. No, no me deja, no me deja. Ah, sí se me escucha, pero no, no pueden ver, no pueden ver las diapositivas. Y yo creo que él está como desconectado, no se ha dado cuenta también que perdí como ese acceso. Bueno, ajá, vamos a leer aquí el ejercicio. Les voy a leer porque, ajá, no consigo darle proyección a las láminas. Entonces, tenemos un escenario. Este es un escenario de un apego ansioso ambivalente, ¿verdad? Entonces, bueno, al final de la clase, Emma, el coordinador pues explica cuál es la forma como en la que pueden acceder al material, a las diapositivas, a todo esto. Al final, él les explica qué se debe hacer. Ok, vamos a tener como el primer escenario, que es un escenario de un apego ansioso ambivalente. Entonces, les voy a leer el caso y les voy a hacer dos preguntas a las que tienen que darles respuestas. Entonces dice así, tu hijo de 4 años llora desconsoladamente porque te vas a trabajar. Tu hijo de 4 años llora desconsoladamente porque te vas a trabajar. Se aferra a tu pierna y grita, no te vayas. Les voy a volver a leer. Tu hijo de 4 años llora desconsoladamente porque te vas a trabajar. Se aferra a tu pierna y grita, no te vayas. Ahora necesito que respondan estas dos preguntas. ¿Qué necesidad de apego tiene el niño? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita ese niño? Esa es la primera pregunta. ¿Qué necesidad de apego tiene el niño? ¿Qué necesita? Entonces, respondan la primera pregunta para luego hacerles la segunda pregunta. Sigo sin poder proyectar. Ujú. Ajá. A ver, aquí Fanny dice, apego desorganizado, miedo al abandono. Claro, ese es como el apego que tiene el cuidador. Pero ¿qué necesidad de apego tiene el niño? ¿Qué necesita? Necesita seguridad,
Necesita qué validación, necesita corregulación. ¿Qué necesita? Ajá, Karen dice atención. Emma dice un apego seguro, un apego ansioso. Bueno, pero ese es el estilo de apego ¿cómo se llama? Del cuidador. Pero ¿qué necesita el niño? Es lo que necesitamos. Ajá. Vamos a ponerle un modo presentación. Ajá, lo ven, ¿no? Ese es el escenario 1. Allí lo tienen en la lámina. Tu hijo de 4 años llora desconsoladamente porque te vas a trabajar. Se aferra a tu pierna y te dice, no te vayas. Entonces dice, ¿qué necesidad de apego tiene el niño? ¿Qué necesita? Seguridad, validación, corregulación, ¿qué necesita? Entonces ustedes aquí, Adriana dice seguridad, Emma dice contención, Karina dice seguridad, necesidad de atención plena, seguridad y confianza, protección, exactamente. Exactamente. Tiene la necesidad de ser visto, de ser aceptado. ¿Sí? Necesita la garantía de que regrese. Muy bien, Joana. Generar confianza. Yulexi dice generar seguridad. Tiene, eh, ok. Ahora, ¿qué respuesta del adulto, del cuidador, fomentaría un apego seguro? Díganme una frase exacta. ¿Qué dirían? Acciones que tomarían. Una frase exacta que fomentaría un apego seguro. Abrazarlo, esa pudiera ser una acción, exactamente. ¿Qué más? Una frase. ¿Qué le dirían? Te amo, muy bien. Decirle que lo quiere, que vendrá pronto del trabajo. Yo estoy contigo. Ajá, tranquilo, hijo, mamá vuelve. Muy bien. Y además de eso, acompañamos este tipo de conductas, perdón, este tipo de frases, lo acompañamos con bajarnos, agacharnos a la altura del niño, mirarlo a los ojos. Al final de la frase decirle al niño, ¿entendiste lo que te dije? Repite lo que te acabo de decir. Lo acompañamos con un abrazo, con un gesto de afecto, con una palmadita en la espalda. Muy bien, sus respuestas han sido muy acertadas. Y eso me da a entender que están entendiendo lo que es el proceso de la crianza y de cómo debemos acompañar esto. Entonces, bueno, vamos con el escenario 2. Ay, no, se me volvió a salir. Volví a entrar. Dios santo. Ay, Dios mío. Bueno, ya entramos. Ajá, vamos con el escenario 2. Cuando la computadora quiera fluir en la vida, vamos con el escenario 2. Bueno, no quiere hacer nada ahora la computadora. Ajá, dice aquí Giamani. Sí, es agacharnos a su altura, abrazarlo, hacerlo sentir que estamos allí. Sí, eso es muy importante. No solo es acompañar con palabras, es acompañar con, con comportamientos. Ay, Isa, sí, estamos en Venezuela. En Venezuela pasan estas cositas, pasan estas cositas. Pero ahora es la cosita de la computadora que se quedó como pegada, yo no sé, quedó pegada. Ajá, no se preocupe, Fofe, vamos bien, estamos aquí, no nos iremos. Está muy bien. Pero claro, uno le entra como la ansiedad, ¿no? Del proceso. Pero no, vamos a tener que reiniciarse, que se quedó como paralizada en la vida. Estos problemas técnicos pasan en todos lados, problemas técnicos.
Ajá. No, se nos cayó el internet. Estamos aquí solucionando. Dice Lucía, utilizar los términos adecuados, sencillo, el tono de voz, la expresión facial. Ajá. Sandra dice, que ella vio que en Maracaibo está lloviendo mucho, imagínense. Yo vivo en el Zulia, pero yo vivo en Santa Bárbara del Zulia. Estoy a 8 horas de Maracaibo. Estoy más cerca de la frontera con el norte del Santander. Estoy cerca de Mérida, a 2 horas de Mérida, para los que son de Venezuela, porque los que no son, seguro no conocen mucho. Estoy entre esas partes, pues, entre esas fronteras. Ya la computadora se está encendiendo. Seguimos leyendo. ¡Ay, Sandra! Soy paisana vecina. Yo soy del sur del lago. Ajá, yo estoy en el sur del lago. Aquí estoy. Venezuela es bellísimo. Venezuela es muy lindo. Ojalá puedas venir, Lucía. Venezuela tiene lugares hermosos. Hermosos, hermosos. Bueno, todos los países tienen sus cositas hermosas, pero Venezuela es hermoso. Y lo más rico de Venezuela es nuestra forma de hablar. Es demasiado nuestra forma de hablar. Aquí dice María Barquisimeto presente. Y Anami dice Venezuela es hermosa. Sí, Venezuela es hermosa. Fanny dice no debemos arrancarlos de las piernas y dejarlos llorando. Sí, es verdad. Lo más importante es acompañar con actitudes positivas esa situación. Es acompañarlo, es estar allí para el niño, es el poder darnos cuenta, es el poder de reparar como les digo, de hacerlo distinto. ¿Eh? Porque además la crianza respetuosa no es ser perfecto todo el tiempo, es poder hacer consciente algunas conductas, porque como les dije en la primera clase, nosotros tenemos dos cerebros, el cerebro superior y el cerebro inferior. Y a veces nuestro cerebro inferior quiere ser como el sobresaliente, como el pionero, pero para eso está nuestro cerebro superior que nos dice, ya va. O sea, vamos a ser conscientes, no lo estamos haciendo tan bien, o sea, tiene que ser equilibrado. Entonces, este cerebro inferior que nosotros tenemos, que es reptiliano, que data de, o sea, que es con el que nacimos y es con el que sobrevivíamos, habla de eso, de la lucha, de la huida, era el que usaban los cazadores, o sea, no había mucho pensamiento ni mucha lógica, no era muy racional. A medida que fuimos evolucionando, pues nuestro cerebro se fue formando de otra capa y bueno, fuimos teniendo acceso a la racionalidad. Entonces, bueno, eso es lo bonito, lo sabroso de la crianza, el acompañar. Eh, y la crianza se basa en eso, en tener unas bases seguras. Y esa base segura es lo que nos va a permitir a nosotros que esta crianza sea efectiva durante todo el proceso. No perfecta, pero sí buscando siempre la perfección, siempre buscando la perfección. Entonces, eh, ser portavoces de esto, llevar esto a todos los lugares. Miren, para hacer una evaluación de la crianza respetuosa, hay que evaluar muchísimos contextos y hay que evaluar muy, muy bien detalladamente el entorno del niño, el entorno donde se desenvuelve, porque el niño está rodeado de muchísimas cosas y esas muchas cosas influyen en el desarrollo evolutivo del niño. Y cuando hay muchas familias en una misma casa, entonces la crianza se vuelve mucho más difícil porque son muchos pensamientos, muchas formas de criar, muchas maneras de pensar y esto de repente vuelve al niño como lo distorsiona y no sabe qué hacer, a quién escuchar. Entonces, bueno, se vuelve más difícil. Aquí dice Sandra, yo cuido a mis nietos. Mi hija sale al trabajo y la nieta de 2 años me hace sus berrinches. Se tira al piso y agarra como lanzar todo lo que se quiere lanzar todo. Yo la dejo quieta, a lo que se calma le hablo y le explico. Sí, los berrinches hay que acompañarlos. Ayer hablábamos de eso. Hablábamos de que el berrinche hay que acompañarlo y acompañarlo no significa ignorarlo, sino estar allí en silencio
pero que el niño sienta que tu presencia, ¿cómo puedes sentir tu presencia? Con una palmadita en la espalda, con una caricia. Si de repente el niño está muy molesto, porque hay niños en medio de su berrinche que quieren morder, que quieren tirarse contra el piso, que se quieren dar quieren pegar la cabeza contra la pared. Entonces allí lo que tenemos que hacer es contención. Los abrazamos, pero no desde la rabia, no es de donde te quedas tranquilo, porque si no te quedas tranquilo, no, es simplemente hacer la contención hasta que el niño calme y luego que el niño calme poder tener esa conversación, ¿no? Primero identificar la emoción, decirle, mira, entiendo que te sientas triste, entiendo que te sientas molesto, entiendo que sientas miedo y luego decirle, pero podemos respirar, gestionar la emoción y luego ratificar lo que ya por lo que tuvo el berrinche. Si el berrinche es porque su mamá se fue a trabajar y él no quería, decirle, mamá, todos los días tiene que trabajar, es necesario, porque es parte de la vida. O sea, no también no darle una explicación muy profunda, porque también la información que le damos a los niños va a depender mucho de la edad que tenga cada niño. Entonces, un niño de 2 años no es que podemos darle un discurso de 2 horas. O sea, es una información como muy sencilla, pero que tú te permita a ti esa información, entender que él comprendió, ¿sí? Y lo de morder es una conducta, no es, es evolutiva, o sea, en una edad esa conducta es esperada, pero no es que sea normalizada, no es que como está esperada y se da en esa edad, debemos dejar que eso ocurra, ¿no? Tenemos que corregir esa conducta, de explicarle que hay otras formas de gestionar esa rabia que tiene o esa frustración, porque muchas de las veces se muerde es porque estoy molesto y como no hay qué hacer con esta rabia, entonces voy a morder para canalizarla. Pero como ellos son niños y no saben, entonces lo hacen así, pues es como ellos gestionan. El niño de mi amiga ya casi cumple 2 añitos, tiene la costumbre de morder de la nada y luego se ríe. Lo hace con pares ya con pares adultos, debe ser, cómo se puede abordar esa situación. Bueno, allí tendríamos que ver qué está haciendo mamá y papá para gestionar eso, porque además, si se ríe, debe ser que en algún momento, cuando mordió, se pudieron echar a reír, o sea, lo tomaron como una forma graciosa. Pero ya luego cuando empezaron a corregir, ya como que la conducta estaba establecida, y entonces ahora él siente que morder es algo gracioso, es algo de lo que debemos reír. Entonces, una de las cosas es un poco observar a la edad de 2 añitos, es esperado que se muera, porque como no se sabe cómo canalizar lo que estamos sintiendo o cómo nos estamos sintiendo, entonces, bueno, yo muerdo. Pero entonces podemos enseñarles otra forma de gestionar eso. De repente decirle, mira que hay una almohada, grita aquí cuando te sientas muy molesto, eh, ofrecerle plastidedos, mira, estira esto cuando darle un potecito de la calma. No sé si han escuchado el potecito de Montessori, en donde hay, tiene brillantina. Bueno, no sé cómo le dicen ustedes, yo le digo brillantina, pero ustedes no sé cómo le dirán, pero son esas cositas que brillan, que se le puede echar al agua, se le coloca aceite y el niño puede como mirar este potecito mientras está en su situación. Hay que identificar también en qué ocasiones es que muerde, o sea, como que evaluar el patrón, hacer un proceso de observación y ver, ajá, muerdes en estas ocasiones exactamente. Entonces, miren, es un montón de cosas, no es así como tan fácil. Es un proceso que lleva mucha observación porque, como les dije, muchas de las conductas son multifactoriales, existen por muchos factores. Entonces yo tengo que mirar como todos esos factores para poder tomar una decisión y poder gestionar eso de la manera correcta. Hay papás que se juegan con los niños mordiendo. Aquí Lucía dice, no lo hace enojado. Mira, hay que mirar bien, qué está pasando con él. Eso hay que mirarlo muy, muy bien, porque pueden estar pasando cosas con él. A partir de los 2 años podemos ver o visualizar algunas conductas para hacer un diagnóstico. Entonces habría que mirar otras cosas. Entonces hay que mirar. Ajá, ya la computadora encendió, ahora estamos esperando que el Zoom abra. Vamos con el segundo caso,
que tiene que ver, el segundo escenario tiene que ver con un cuidador evitativo. Y entonces le leo la conducta. Dice, tu hija de 5 años se cae en el parque, se levanta rápido y dice, no me pasó nada, y evita tu mirada y tu abrazo. Vuelvo a leerlo. Tenemos un cuidador evitativo. Entonces, tu hija de 5 años se cae en el parque, se levanta rápido y dice, no me pasó nada, y evita tu mirada y tu abrazo. ¿Cuál necesidad de apego tiene el niño? ¿Y qué respuesta del adulto fomentaría un apego seguro? A ver, los leo. Les voy a volver a leer para que dice así. Tu hija de 5 años se cae en el parque, se levanta rápido, dice no me pasó nada y evita tu mirada y tu abrazo. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad de apego tiene o qué necesita el niño en este momento? ¿Y qué respuesta del adulto fomentaría un apego seguro? Ajá, exactamente, Elvira. Exacto, abrazo y amor. Claro, si su mamá está actuando desde el apego evitativo, obvio que ella debe tener un apego evitativo también porque es lo que ha visto de su mamá. Pero ¿qué necesita ella? ¿Qué necesidad tiene el niño? Porque, ajá, está bien, yo tengo un apego evitativo, pero ¿es realmente lo que yo necesito? Necesita contención, bajarse a su altura y decirle que si pasa algo se cayó y le dolió y reconocer sus sentimientos. Muy bien, Marilén. Sandra dice necesita atención. Andreina Alfonso dice la respuesta del adulto sería un abrazo y ver dónde se golpeó. Felicitarla por continuar jugando, ayudarla a levantar, preguntarle cómo está, ofrecerle ayuda. Exactamente. Voy con el Zoom. Ok. Siempre decirle te amo. Sí, exactamente. Exactamente dice aquí, Alba Lucía dice, necesita que la miren, le abracen y que se le explique que está bien expresar lo que le pasó y si le duele, ver dónde se pegó y validar sus sentimientos. Muy bien, Alba. Adelaida dice, necesito un abrazo, no pasó nada. Mostrar interés en lo que pasó, muy bien. Ahora les voy a mostrar o les voy a decir el segundo escenario mientras seguimos intentando abrir el Zoom. El segundo escenario dice, y este no les voy a decir el apego, voy a dejar que ustedes lo adivinen. Dice, estás jugando con tu hijo de 3 años y sin querer levantas la voz. Voy a volver a leer. Estás jugando con tu niño de 3 años y sin querer levantas la voz. Él se queda paralizado, te mira con miedo y luego empieza a reírse nerviosamente. Vuelvo a leer. Estás jugando con tu hijo de 3 años y sin querer levantas la voz. Él se queda paralizado, te mira con miedo y luego empieza a reírse nerviosamente. ¿Cuál apego sería? Ajá, muy bien, Jorge. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, eso sí, señor, desorganizado. Es un apego desorganizado. ¿Y qué necesidad de apego tiene ese niño entonces? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita ese niño? ¿Y qué frases o conductas pudiéramos desde el adulto tener con él? Aquí dice seguridad y confianza en la otra persona.
necesidad de seguridad. Exactamente, necesidad de seguridad. Marilyn dice pedirle disculpas por alzar la voz y reconocer con palabras simples que eso no es amor. Ok, seguridad. Jorge Guzmán dice ser constante y consecuente al mostrarle amor y protección. Pedir disculpa, que es la capacidad de reparar. Elvira dice admitir que fue un error, que hubo una sobrereacción. Sí, sí. Recuerden que siempre, siempre, siempre vamos a tener el de reparar, el de poder cambiarlo, hacerlo distinto. Entonces, con estos ejemplos pudo quedar claro lo que son los apegos. Háganme una ceñita con un emoji si quedamos claro con lo que son los apegos y cómo podemos hacerlos distintos, de una manera distinta, cómo podemos hacerlo desde una crianza respetuosa de una manera distinta. Bueno, hay algunas herramientas que, bueno, es así, porque lo importante es que otra cosa que tenemos los seres humanos es que nosotros sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero no nos vamos al acto, no nos vamos a practicarlo. Entonces aquí es hacerlo, es practicarlo, es llevarlo a cabo, es poder hacer el cambio, es hacerlo distinto. Y lo de la crianza respetuosa es hacer, es hacer esto, es hacer aquello, es hacer, o sea, es poder hacer, es buscar muchas alternativas para que la crianza sea distinta, para que la crianza sea distinta. Que ya está cargando, carga, 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 carga. Sí, porque la base de la crianza es el amor y el amor conlleva a una comunicación, el amor conlleva al respeto, el amor conlleva a la confianza, a la seguridad, el amor tiene muchísimos elementos y hay que mantener esos elementos lo más equilibrados posible para que se pueda dar de la mejor manera. Entonces hay algunas herramientas, eh, tres herramientas como principales para finalizar la clase de hoy que sirven para acompañar el proceso de la crianza desde el respeto, desde el amor, desde la empatía, ¿no? Entonces, estas herramientas son el contacto físico, ¿verdad? Que es como el lenguaje primario. Y este lenguaje primario, este contacto físico se da justo en el momento, desde el embarazo y el momento de nacer. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlos con los niños más pequeños? O sea, con los bebés. Primero con el porteo, ¿sí? ¿Alguno sabe qué es el porteo? Háganme una ceñita si saben cómo es que es el porteo. El porteo es como cargar al niño aquí en un trapito o en un bolsito o en algo aquí. Ese es el porteo. Y ese porteo permite tener un contacto físico con mi bebé piel a piel. ¿Sí? El porteo es cargar al bebé aquí con un trapito, con un bolsito, pero aquí cerca de ti, encima de ti. Ese es el porteo. Y eso es orfular, ajá, exactamente, exactamente, así, eso es. Entonces eso permite tener un contacto piel a piel con mi bebé y permite tener una relación con él porque estoy constantemente cerca de él. Otra cosa que me hace tener un vínculo afectivo con mi bebé es los masajes. Es de repente en el momento del baño bañarlo. Yo estoy hablando aquí del contacto con bebés pequeños, ¿no? Es el contacto, el masajearlo, el tocarlo, ¿no? Ese momento entre tú y yo, y además que o sea, es mi momento es el momento entre nosotros dos, pero es un momento donde también estoy teniendo un gesto amoroso contigo. Eso también ayuda en la vinculación.
Los abrazos, las caricias durante los cuidados, eso también ayuda mucho. Ya en niños mayores y en la adolescencia, el contacto es como distinto. Entonces aquí el contacto se vuelve como más sutil, se deben respetar las necesidades y el espacio personal del adolescente. Ya el contacto con el adolescente es más como un toque en el hombro, una palmada en la espalda, un chocar las cinco, un sentarse junto en el sofá a ver una película. Y se pueden ofrecer abrazos cuando los adolescentes están tristes o están estresados, pero siempre y cuando ellos acepten o no. O sea, preguntar, o sea, puedo en este momento abrazarte, puedo en este momento darte la palmada, porque además la oferta, el hecho de que tú lo ofertes, ya es un vínculo, ya es una conexión. O sea, nada más que tú lo digas, pero que el adolescente diga, no, no quiero un abrazo, ya tú le estás dando a entender al adolescente que quieres crear ese vínculo, ¿sí? El abrazo de 30 segundos es buenísimo, Sandra, buenísimo. La otra herramienta es la comunicación empática, ver el mundo a través de los ojos, ¿no? De ellos, o sea, como ponerlos en el lugar de ellos. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Primero con la escucha activa, estar atento, escuchar, porque muchas veces queremos hablar, 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 pero no nos detenemos a escuchar. Validar los sentimientos. ¿Y cómo podemos validar los sentimientos? En lugar de decir, no llores por esa tontería, decir, veo que estás muy triste porque se te rompió tu juguete. Creo que eso es normal, sentirse así cuando algo se nos daña. ¿Ves? Entonces, mire, primero valido la emoción. Veo que estás muy triste porque se rompió tu juguete. Identifico la emoción y valido la emoción. Y luego me pongo en el lugar de él, soy empático y digo, es normal sentirse así cuando algo que queremos se nos daña. ¿Ves? O de repente, en lugar de decir, no tienes por qué enojarte, podemos decir, pareces muy enojado, identifico la emoción, porque tu hermano tomó tu libro sin permiso, entiendo tu frustración. O sea, siempre la empatía con todo la empatía. Ajá, ya va. Volvió a revivir el Zoom. Muere, revive, muere, revive. Entonces, bueno, vamos a esperar. ¿Cómo vamos? Aquí dice Yulexis. Mi hija tiene 13 años y tiene toda la razón. Está en esa etapa. Sí, los adolescentes en la etapa esa nos quieren, pero no nos quieren. Quieren estar solos, pero acompañados. Son demasiado impulsivos porque, bueno, la parte prefrontal del cerebro no está desarrollada y entonces ellos se lanzan con todo. Este, y son muchas cosas, y muchas veces esto coincide también, esto coincide con de repente los niños están en la adolescencia, pero mamá está en la menopausia, papá está en la andropausia, estamos con el nido vacío, entonces mi etapa con tu etapa, con la mía, es fuerte, es fuerte, es muy fuerte. Pero no es imposible. Ajá, voy otra vez a proyectar, a ver que si podemos, lo logramos. Ah, ¿cómo vamos hasta ahora? Ya estamos por terminar. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo vamos?
Imagínate, sí, se unió con el tema de la adolescencia, Indra. Es un trabajo duro. El tema del bullying no es algo sencillo, es algo que deja heridas muy fuertes y profundas. Y cuando se está en adolescencia, más porque es la etapa de socialización. Entonces, es la parte de relacionar. Entonces, ajá, el bullying me hace pensar que el mundo es hostil, que el mundo es peligroso, que el mundo es malo y entonces es bastante fuerte. Luego tenemos en lugar de decir por qué le pegaste a tu amigo, debo decir, vi que está jugando y de repente le empujaste, cuéntame qué pasó junto a ti. O sea, porque a veces somos muy enjuiciadores. Entonces, de una vez que vemos una conducta, de una vez como queremos reprender esa conducta y se nos pasa por alto esta pregunta. O sea, investigar qué pasó, escuchar todas las versiones antes de tomar una decisión y antes de tener una acción. Mm, ok, ya va. Y la tercera, ya me fui. Ajá. La tercera es respuesta sensible, ser un puerto seguro y predecible. ¿Y cómo podemos aplicarlo? Sintonizar con las señales. Miren, nosotros tenemos la capacidad como papás de poder leer a nuestros hijos. Nosotros, como pasamos mucho tiempo con nuestros hijos, podemos saber cuando nuestros hijos están teniendo una dificultad, cuando se sienten incómodos. Y es eso significa sintonizar con las señales. Y también eso de sintonizar con las señales nos permite responder de manera eficaz, ¿no? Consolar antes de la angustia, reparar después de una ruptura, como les dije, el poder de reparar, el poder decir, me equivoqué, vamos a hacerlo distinto, ¿sí? Me están diciendo que pase la anterior. Claro, claro que sí, Indra. Ajá, voy a pasar a la siguiente. Y, por ejemplo, dice aquí, perdóname por haberte gritado antes. Estaba muy estresada, pero no merecías que te hablara así. Te quiero mucho. Esa es una manera de reparar, de hacerlo distinto, de verbalizarlo. Pero esa verbalización tiene que estar acompañada de acciones, porque si yo hoy digo, perdóname por haberte gritado y mañana lo vuelvo a hacer y pasado lo vuelvo a hacer y pasado lo vuelvo a hacer, ¿cuál es la enseñanza realmente que yo le estoy dando a mí? Que pase a la número uno, esta. Debe ser. Esta es la uno y esta es la uno. Ok. Ajá. Voy a pasar. Ok, ok. Bueno, entonces hasta aquí hemos finalizado como el módulo de hoy. Quiero saber un poco cómo se han sentido, qué experiencia o qué aprendizaje pudieran escribir en una palabra, qué es lo que se llevan hoy de este proceso. Contarles que en el siguiente módulo vamos a ver los principios de la comunicación no violenta, vamos a ver las diferencias entre límites y castigos, vamos a ver estrategias para decir no desde el respeto y vamos a también tener estrategias para manejar las rabietas y los conflictos cotidianos. Esa será la clase de mañana. También aquí les dejo algunas lecturas sugeridas que pueden visualizar. Tenemos la comunicación no violenta de Maxwell Rosenberg, en su libro en el capítulo 5 el lenguaje compasivo, límites sin dramas, el cerebro y la disciplina, eh, y cuáles son los castigos alternativos. UNICEF también plantea algunas formas. Y también UNICEF plantea no utilizar la palabra castigo. Entonces, de todo eso hablaremos la clase de mañana, que espero no se la pierdan. También volverlos a felicitar por tomarse este tiempo, ¿no? De compartir experiencias, de poder abrirse, porque ustedes me están contando situaciones que ustedes tienen y de que ustedes también puedan ser portavoz de esto y de que ustedes se nutran, porque todo el que esté trabajando con niños, con adolescentes, tener este certificado de crianza respetuosa, pues va a ser un plus más para su carrera profesional. Entonces, les recuerdo mis páginas.
mi número telefónico, mi página en Instagram, en TikTok, es Psicoangelice y mi número telefónico es ese que está allí presente. Estamos a la orden para cualquier consulta o duda que ustedes tengan. Sí, sí existen algunos tests para identificar el estilo de apego. Claro que sí lo existe. Existen. Voy a anotarlo por aquí para ver si mañana podemos darles esa información y ustedes puedan tener acceso a eso. Gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarme en esto. Muchísimas gracias. Ajá, voy a volverles a poner la última diapositiva porque además tenemos tareas. Siempre, siempre me gusta que tengamos algo para iniciar en el siguiente módulo. Entonces, quiero que le hagan capture a esta laminita, que es con la que vamos a empezar mañana. Y esta laminita dice así, caso práctico. La despedida en el jardín infantil. Este es el contexto. Lucas, de 3 años, asiste por primera semana al jardín infantil. Cada mañana, cuando su papá lo deja, llora desconsoladamente. Se aferra a su pierna y grita, no te vayas, papá, quédate conmigo. El papá, apurado por llegar a su trabajo, suele decirle, deja de llorar, Lucas, aquí te quedas y punto. Yo vendré más tarde, mientras lo empuja suavemente hacia la profesora y se va rápidamente. Entonces, Luca tiene las siguientes conductas. Después de que su papá se va, Luca se tira al suelo, sigue llorando y rechaza el consuelo de la profesora. A la hora de la comida, se niega a probar bocado y repite, quiero a mi papá. Ya le hicieron captura a esta lámina. Ahora vamos a las preguntas que deben responder y son estas. Identificación del apego. ¿Qué estilo de apego refleja Lucas? Ansioso, ambivalente. No me lo van a responder aquí, es para mañana. Ansioso, ambivalente, evitativo, desorganizado y por qué. Análisis de la respuesta del adulto. ¿Qué efecto tiene la respuesta actual del papá de Lucas? ¿Qué necesidades de apego no están siendo cubiertas? Y una propuesta de intervención. ¿Qué podría decirles al papá para validar sus emociones y ofrecer su seguridad? Y acciones concretas, como cómo podría el papá manejar la despedida para reducir la ansiedad, qué podría hacer la profesora para ayudar en la transición. Entonces, mañana iniciamos la clase con esto, para que vamos dándole respuesta. Le pudieron hacer captura a la lámina, para que así entonces, hoy después o mañana en el transcurso del día puedan como leer el caso y para que mañana podamos darles respuesta. Eh, ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo les ha gustado? ¿Sienten que han aprendido? A mí me encantaría. Sí, pueden ser frases o pueden hacer acciones específicas, cualquiera de las dos sí. ¿Cómo les han parecido las clases? ¿Se han sentido a gusto? Entonces, bueno, ya saben que para la clase, gracias, Geanami, gracias. Ya saben que para la clase de mañana, entonces aperturamos con esto, perdón. Y bueno, cuando me inviten, yo voy a Valencia cuando me inviten. Yo voy a todos lados cuando me inviten. Dice, excelente, aunque me quedé esperando 2 veces respuesta. Ay, María Elisa, ¿respuesta de qué? Vuélveme a decir para responderte. Dice Noelia, ay, María Elisa, lo siento. Bueno, son tantas, tú sabes, yo voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo. Ajá, aquí dice María Elisa. Mi niña de 3 años y medio ha comenzado a morder, perdón, su propia ropita. La mastica como un tic nervioso. ¿Cómo puedo abordar esta situación? Yo solo le digo que no lo haga porque la va a dañar, pero en otro rato vuelve a hacerlo. Bueno, María Alicia, mira, hay muchos, como yo te dije, cada conducta es multifactorial. Sucede por muchas razones. Yo necesitaría más contexto,
para saber qué está pasando. Pero si tú identificas que es como un tic nervioso, yo quiero que tú evalúes esa conducta, qué pasa antes y después de morderse la ropita, en qué situaciones es que ella lo hace. Justo en qué situaciones, cuando va al colegio, cuando se va a bañar, cuando se va a vestir, cuando llega alguien. Yo creo que tú observes y evalúes de dónde parte esa conducta, porque esa conducta tiene que partir de algo a su alrededor. Y esta situación la puedes abordar no regañándola, sino más bien de repente cuando estés masticando la ropita, distraerla con otra cosa, ofrecerle un juguete, decirle vamos a caminar, como para que ella deje de hacer la conducta, porque cuando tú se lo impones, entonces el cerebro dice, no, ahora más lo voy a hacer. Entonces es como distraerla, engañar al cerebro con otras opciones, con otras cosas, facilitarle otras cosas. Y bueno, y si eso no funciona, yo creo que pudieras buscar ayuda psicológica, acompañamiento para que además el psicólogo pueda entender todo el entorno, ¿no? Porque como te dije, es multifactorial y hay que evaluar todo, todo lo que está pasando. Aquí dice Marial, excelente, de verdad, si cada mamá hiciera esto sería mucho más fácil, es muy cierto. Muy buena enseñanza, muy clara, gracias. Excelente, a pesar, hoy apenas me conecté, muy interesante. Feliz noche para todos, lluvia de bendiciones para todos, feliz descanso, pues. Ay, sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Ya hoy finalizamos la clase, mañana nos volvemos a ver a la misma hora. Espero que todos se puedan conectar para que puedan tener una sucesión de todas estas clases. Y bueno, feliz noche para todos. Bueno, no sé si el anfitrión va a dar alguna información. Yo he podido terminar mi clase, les deseo una feliz noche, descansen y bueno, mañana nos vemos a la misma hora.